Para ampliar en esta información, le damos la bienvenida a Omar Neira, que es especialista en salud pública. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Nicolás, buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer de conversar contigo. La buena noticia, Omar, es que no aparece aún una nueva variante, ¿no? Que es algo que nos generaba preocupación entre la primera, segunda e incluso tercera ola, ¿no? Sin embargo, está esta subvariante Centaurus. Ya, de hecho, para que le hayan puesto un nombre, es porque complica, ¿no?, el tema de los contagios. Fue descubierta en India, ya está en 12 países. Es la variante BA2.75, entiendo, de Omicron. ¿Es para temer lo que pueda pasar con ella? La información que se tiene por los investigadores que le siguen mucho, digamos, el paso a las variantes y la epidemiología, quiere decir cómo se presenta en la sociedad, nos dice que en los tiempos de Omicron y a su vez desde Omicron sus subvariantes es que digamos, es un tipo de virus altamente contagioso, 18 veces más posiblemente que las variantes originales, que la de Wuhan, pero eso no se traduce en el número de enfermos que uno esperaría. Y esa es la epidemiología, incluida estas últimas variantes, que se les está haciendo seguimiento hasta la revisión que hay hasta el día de ayer, es que los casos que se están presentando de enfermedad severa, no son importantes, correspondientes al alto número de contagios. Se traduce que mucho contagio, poca enfermedad. Estos son los tiempos de Omicron. Como tú dices, esto es esperanzador. Si no hay una variante importante como Delta, Gamma o Lambda, que sí causaron enfermedad y muerte, el panorama es bastante distinto. Correcto. ¿Qué nos dice la historia y qué nos dice la ciencia, ¿no?, en anteriores pandemias? ¿Esto ocurre así? Es decir, ¿son las características propias de una endemia? Sí. La historia natural de estas infecciones nos dice ello, que se va convirtiendo en endémico en la medida que va apareciendo en ciertas zonas rutinariamente, 2 olas al año, tal vez 3, y a partir de ahí aprender a convivir y la propia inmunidad que va generando por el alto contagio, eso sucedió con la gripe española, fue generando una menor severidad, el propio virus mutó por alguna razón, eso nadie lo podrá explicar, para ser menos severo, y eso parece ser que está sucediendo. Aprender a convivir, porque esto va a durar algunos años en estas condiciones. A propósito de convivir, ¿no?, el gobierno habla sobre, las ideas de una nueva convivencia y de los protocolos, o en todo caso volver también a los anteriores, ¿no? ¿Hasta qué punto esto, lo estamos viendo en Rusia, por ejemplo, lo presentaba en la nota anterior, ¿no?, el uso de la mascarilla? Esta convivencia, o mejor dicho, esta nueva normalidad, ¿vamos a seguir con estos cuidados? ¿Es lo que toca para evitar igual los contagios que uno no sabe hasta dónde pueden alcanzar, sobre todo en una población, yo decía ayer, en la población que no está vacunada o que no tiene las dosis completas? El ideal siempre va a ser evitar contagio, el ideal teórico. En la práctica eso no está siendo posible. Vemos a China que juega COVID-0 y encierra ciudades. Sí, por un caso. Encerró Shanghái hace unas semanas por 60 días prácticamente, pero en condiciones infrahumanas. Claro. Y ahí, condiciones infrahumanas. Y el análisis vale, ¿no? Los seres humanos debemos ser sometidos a condiciones infrahumanas para intentar contener el contagio. Y en tiempos de Omicron parece esa reflexión no válida. En tiempos de Omicron es que es inmanejable los contagios. No digo que hay que salir a contagiarse, hay que tomar medidas, pero el enfoque es a los vulnerables y a quienes faltan. Y sobre eso debería trabajar, y ya es un trabajo, llámale entre comillas, de bisturí, mucho más fino, para enfocarnos en la población vulnerable. Pero perdón, enfocarnos en esa población vulnerable para evitar contagio o vacunar a esa población vulnerable. Mira, en lo posible, evitar contagio de la población vulnerable, que son un porcentaje pequeño de la población. Correcto. Pero si tú ya tienes las vacunas que sí funcionan para prevenir enfermedad severa y muerte,
esa población vulnerable debe ser el objeto de toda nuestra política Claro, sanitaria, porque el resto de la población sabemos que no va a enfermar gravemente, más que claro. un resfriado. Los datos, Nicolás, nos dicen que la severidad en términos de muerte en este momento, con datos que hay fuera, en Perú no hay Sí. mucho dato, pero es posible que un grupo no vulnerable, susceptible a enfermar, tenga menos letalidad que en la COVID que influenza. Esos son los datos. Hoy, Claro. digamos, hemos llegado a ese equilibrio y cuando teníamos los brotes de influenza la vida continuaba. Y ese es un poco el mensaje de la comunidad científica que Claro. no tiene un sesgo político, ¿no? Pero sorprende digamos, las disposiciones en China, ¿no? Entiendo, tienen que ver por el hecho de que cerraron rápido, ¿no? Y entonces hoy no han tenido muchos contagios y lo que temen es una ola severa, ¿no? China tiene un manejo político para su política sanitaria bastante distinto al mundo. China juega a una política del Estado capaz de combatir a un virus. El mensaje Correcto. para su población es: yo como Estado soy el único Estado del mundo que es capaz de dominar al virus. Eso lo hace como poder político. Pero creo que en términos prácticos y de historia, digamos, someter a un pueblo a condiciones infrahumanas bajo ese concepto es el que yo no coincido. Claro. Y mucha gente de Occidente no piensa lo mismo, ¿no? Muchos países ya viven su fase endémica. Antepusieron la economía y en fin, ¿no? Pero es que no es anteponer la economía, es parte de la dinámica social de los seres humanos. O sea, tú no Correcto. puedes privar a un ser humano de actividades sociales, familiares, la posibilidad de comer, de convivir, Tal cual. frente a un ideal teórico que te rebaja como calidad de ser humano, entonces dejas de ser humano, ¿no? Ahora, tienes que, obviamente, ir de la mano de los hallazgos de la ciencia también, porque definitivamente COVID-19 no es igual ante la percepción de la ciencia, ¿no? Y de los expertos el primer día que ya ha transcurrido pues 2 años, ¿no? Porque además tú haces el análisis macro, ¿sí? Economía, educación y las otras enfermedades. Por ejemplo, hoy en Perú, el 95% de hospitalizaciones son por otras enfermedades. Hoy en Perú se muere más por cáncer. Hoy en Perú los niños tienen susceptibilidad a muchas otras más enfermedades, entre otras cosas porque dejamos de vacunar. Precisamente por eso, mañana en la Universidad de San Martín vamos a hacer un foro con especialistas en pediatría para hacer este análisis. ¿Qué pasa más allá de la COVID-19? O sea, necesitamos visibilizar, están muriendo muchas personas en sus hogares y no por COVID-19. Entonces la pregunta es, si hay más muertes por otras enfermedades, ¿vale la pena seguir jugando a COVID-0? Y desde el punto de vista de algunos que discrepamos con estas políticas es que no. O sea, hoy hay muchísimos más casos de enfermedades cardiovasculares, Es de verdad. problemas de salud mental, o sea, de todo lo demás que hemos dejado de visibilizar. Que hemos dejado de lado. Y pues sigue muriendo, pero como no tiene mucho foco, no estamos muy pendientes, pero esto está sucediendo, está llegando muchas personas con cáncer avanzado prácticamente sin tratamiento. ¿Por qué? Claro. Porque dejamos de diagnóstico. Bueno, y salud mental también, ¿no? Que al final Eso es. termina Mira, encendiendo, ¿no? Encendiendo otras enfermedades. Volviendo nuevamente a este tema de nuestro país, una penúltima pregunta, mejor dicho, y sobre los protocolos que se anuncian, ¿no? Creo que hoy en Consejo de Ministros se van a evaluar algunas disposiciones. Y pensaba mientras te escuchaba, Omicron, sus características y lo que nos demuestra, digamos, ya la evidencia, es que es muy difícil de perseguir. Es decir, en este caso el virus es muy complicado porque es muy rápido, porque ya incluso los síntomas son imperceptibles, sin hablar de asintomáticos, ojo, porque pasa muy rápido, porque ya cuando fuiste a hacerte la prueba ya pasó. Y entonces la pregunta es, estas sugerencias de, por ejemplo, cerrar fiestas, reuniones, los desfiles de 28, ¿sirven de algo? Mira, no sirvieron el 2020, no sirvieron el 21 y en la práctica no creo. A ver, en forma teórica, pues intentar lo que hace China
me parece iluso en este país. A ver, cerraron la Navidad del 21, pasó algo, se nos vino la tercera ola con todo, ¿recuerdas? De contagios, ojo, Correcto. no enfermedad. Cerraron todo lo demás anteriormente, prohibían las playas, prohibían que los niños salgan a jugar a los parques, o sea, una mascota tenía más Libertad. poder que un niño para salir. Hicieron todo esto en este país. Resultado, somos el país con el mayor número de fallecidos finalmente. ¿Ya? Si tú haces ese análisis, dices, estamos en una plena ola de crecimiento, está creciendo esta ola de contagios, no enfermedad, si no se traduce en enfermedad severa sobre todo y muerte. Cerrar no creo que cambie el curso de la historia para esta cuarta ola de contagios. Y la historia natural hará que llegue un momento que contagie a todos los que debe contagiar. Eso pasó en enero y febrero empieza a caer también abruptamente. Y a mí me parece que va a suceder lo mismo. Se cierre o no se cierre, la epidemiología va a seguir un curso natural de contagio. A ver, pero aquí no, en caso de por lo menos COVID-19 no se puede hablar de inmunidad de rebaño, ¿no? Porque ya leyendo sobre centauros, por ejemplo, habla que uno se puede bueno, contagiar varias veces. De hecho, hay personas que han tenido COVID 3, 4 veces. Sí, pero a ver, ni el contagio natural ni las vacunas impiden que tú te vuelvas a contagiar. Tú te puedes volver a contagiar muchas veces, pero sí esa inmunidad adquirida por contagio y por vacunas te previene de enfermarse. ¿Es más fuerte que la vacuna? En el caso de inmunidad natural salió hace 2 días un estudio donde evidencia la robustez de la inmunidad hasta por 15 meses, coincidente con otros estudios. Claro. Eso no quiere decir que va a haber nuevas variantes a las que va a escapar esta inmunidad. Tal cual. Pero el concepto es que Perú debe estar con una de las poblaciones con mayor inmunidad natural y de vacunas, y por lo tanto nos confiere cierta y relativa calma en cuanto a enfermedad severa. Y eso te permite, porque si tú cierras todas las actividades ahora en fiestas patrias, lo que vas a tener en una economía que viene con una depresión enorme, mundial y nacional, esto se sigue deteriorando. Lo que hay que hacer es enfocarnos en proteger a los vulnerables. A ver, no le vas a pedir a una persona que es vulnerable que vaya a un restaurante, un cine, un teatro, vaya a lugares aglomerados, no conglomerados, como diría el ministro de Salud, y sobre eso avanzar. Y si proteges a los vulnerables, la sociedad tiene que retornar a esa dinámica. Perfecto, claro que sí. Decía penúltima porque la última tiene que ver no con COVID-19, sino con la viruela del mono. Es algo que deberíamos prestar atención, plantear algunas políticas preventivas. Definitivamente, o sea, en el caso de la viruela del mono, por ejemplo, es un mensaje distinto. Ahí sí hay que prevenir contagios porque es posible manejarlos y hacer educación. Y ahí el Ministerio de Salud tiene la obligación de explicarnos claramente cómo está sucediendo la epidemiología de contagios. Tienen 30 casos o algo así, y nos 36. tienen que decir cómo se ha producido. La información a la que yo he accedido es la epidemiología que pasó en Europa. En Europa hubo 2 fiestas muy grandes y se le hizo un seguimiento epidemiológico en Reino Unido. Y el seguimiento fue a contacto muy cercano, contacto sexual muy cercano entre hombres que sucedieron en estas fiestas, y a partir de este seguimiento se evidenció que había una transmisión por contacto sexual muy cercano, y sobre eso avanzar y hacer políticas para que la gente se eduque, evite este tipo de situaciones, y la vida va a avanzar. Lo hemos logrado. Pero el riesgo es tan grande como COVID-19 o no necesariamente. No. Incluso, ojo, hay una vacuna contra... Entiendo, ¿no? Esta viruela, pero ¿estaríamos en condiciones, digamos, es el momento de alarmarse o aún no? No creo que haya alarma, hay que tomarlo con responsabilidad. Existe ahí un caso, no tiene la transmisibilidad de la COVID-19, así que hay que tomar calma. Esto necesita un contacto muy estrecho. Muy estrecho, claro. ¿No? Y sobre eso avanzar. Y además hay una vacuna que es la viruela humana, que es cruzada en un 80% de eficacia, y sobre eso avanzar. Yo creo que por ahí deberíamos enfocarnos en educar a la población para evitar ciertas condiciones de riesgo y lo demás avanzar, pero para eso tú necesitas que te informe cómo ocurren claramente los contagios. Claro que sí. Omar, muchas gracias, muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Nicolás, encantado como siempre. Gracias. Gracias. Omar Neira, especialista en salud pública. Nos vamos a